Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5. Tenemos como tema de exposición garantías juris- jurisdiccionales y el habeas datos. Los integrantes del grupo son Sandy Panchana Fajardo, María Soriano Suárez, Tatiana Vázquez Rivera, Luisa Salazar, Daniel Tomalá Tomalá y el compañero Víctor Figueroa Domínguez. Todos presentes en la exposición. Vamos a iniciar con el tema: la acción de acceso a la información pública. ¿Qué es la acción de acceso a información pública? La acción constitucional de acceso a la información pública contempla la potestad de los ciudadanos de acceder a la información pública como un derecho clave de la institucionalidad democrática. El trámite para acceder a la información pública tras sobre la información secreta, reservada o confidencial y un análisis de la acción en comparación a las regulaciones con legislaciones de otro país. Por su trascendencia, el derecho de acceso a la información pública ha sido incorporado en las legislaciones de varios países. En nuestro país, si bien se encuentra ya complementado en la Constitución desde 1998, y en el año 2024 entra en vigencia en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que consagra el recurso judicial y de acceso a información pública. La actual Constitución, que rige desde el 2008, garantiza el derecho a los ciudadanos al acceso a la información, concedido como la potestad que tienen las personas para seguir la información que emane o que se encuentre en el poder de las instituciones, organismos e entidades y personas jurídicas de derecho público y de derecho privado que tengan participación en el Estado o sean concientizadas de este, en cualquiera de sus modalidades a través de esta nueva acción constitucional. La ley prevé un trámite ágil y sencillo para evacuar el recurso de acceso a la información, que persigue tomar eficaz un derecho constitucional que hasta hace pocos había permanecido en el limbo jurídico. Objeto y ámbito de protección. El objeto de acción de acceso a la información pública, primero, es cumplir lo dispuesto en la Constitución Política de la República referente a la publicidad, transparencia y rendición de cuentas al que están sometidos todas las instituciones del Estado que conforman el sector público, dignatario, autoridades y funcionarios públicos, las personas jurídicas de derecho privado que realicen obras, servicios con asignaciones públicas. El cumplimiento de las convenciones internacionales que sobre la materia ha suscrito el Ecuador para garantizar la fiscalización de la administración pública y de los recursos públicos, efectivándose un verdadero control social. Garantizar la protección de la información personal en poder del sector público y privado. La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena vigencia del Estado de Derecho a través de un genuino, legítimo acceso a la información pública. Y último, facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de intereses generales y su fiscalización. El objeto y ámbito de protección es la acción que tiene por objeto garantizar el acceso a la información pública cuando ha sido denegada, expresa o tácita, o cuando se creyere que la información proporcionada no es completa o ha sido alterada, o cuando se ha negado el acceso físico a las fuentes de información. Publicaciones del juez. El juez o tribunal, en el mismo día en el que se plantee la acción de protección a la información pública, deberá convocar por una sola vez y mediante comunicación escrita a las partes para ser oídas en audiencia pública a celebrarse dentro de las 24 horas subsiguientes.
La resolución deberá ser dictada en el término máximo de 2 días contados desde la fecha en que tuvo lugar la audiencia, aun si el poseedor de la información no hubiere asistido a ella. Si el juez o tribunal determina que la información no corresponde a la clasificación como reservada o confidencial, en los términos de la referida ley orgánica, deberá entregar dicha información al recurrente en el término de 24 horas, pudiendo la autoridad que alegue la información que es reservada apelar de esta resolución para ante la Corte Constitucional. Dentro de la acción de acceso a la información instaurado por denegación de acceso a la información pública, por denuncia o de oficio, y cuando la información se encuentre en riesgo de ocultación, desaparición o destrucción, el juez de oficio o a petición de las partes deberá dictar cualquiera de las siguientes medidas cautelares. Literal A, colocación de sellos de seguridad en la información. Literal B, aprehensión, verificación o reproducción de la información. Para la aplicación de tales medidas cautelares, el juez podrá disponer la intervención de la fuerza pública. Sanciones. Por incumplimiento de entrega de información pública. La responsabilidad de los consejeros, concejales o miembros de las juntas parroquiales son fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestras instituciones. En el caso de negarse a proporcionar información pública, se establecen sanciones claras y proporcionales para garantizar la transparencia y cumplimiento de la ley, como multas económicas. Esta medida busca no solo señalar la gravedad del incumplimiento, sino también generar la repercusión económica que motiva el acatamiento de las normativas con transparencia. Suspensión de funciones. Busca reforzar la importancia del deber público y recordar la responsabilidad que conlleva ocupar un cargo de representación. Destitución del cargo. Esta medida se reserva para aquellos casos en los que los funcionarios demuestren un desprecio flagrante por la transparencia y la remediación de cuentas. Es importante destacar que estas sanciones se aplicarán únicamente una vez concluido este proceso y el recurso de acceso a información pública, garantizando así el derecho de la defensa y el debido orden y el debido proceso. Apelación. Esta apelación podrá realizarse de forma verbal durante una audiencia por escrito hasta 3 días hábiles después de haber sido notificado con la sentencia por juez o jueza. Esta disposición busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública, garantizando el acceso a la información y la integridad de nuestras instituciones democráticas. Gracias. Habeas data. Para conocer cuál es el concepto y la función de la habeas data, pues necesitamos primero saber qué son los derechos constitucionales. En breves rasgos, pues son todas aquellas libertades y preceptos que garantizan por diversas cuestiones y ante aquel escenario en donde las garantías jurisdiccionales tienen su principal función. Las garantías jurisdiccionales son instrumentos o mecanismos necesarios para la defensa de nuestros derechos constitucionales. Por este motivo, nuestra Constitución como norma principal, pues nos establece 6 garantías tratándolas de forma general. Pero dentro de nuestra Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, encontramos 7. Una de ellas es pues el habeas data. El habeas data es una garantía jurisdiccional que se encuentra posibilizada en el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 49 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El objetivo y la finalidad. El objeto es pues garantizar a toda persona poder acceder a su información
solo se le podrá realizar con el consentimiento expreso del titular. Lo antes establecido se encuentra recogido en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con la finalidad de otorgar seguridad y protección a nuestra información personal. Ámbito de protección. En el artículo 50, pues tenemos que el ámbito de protección se podrá interponer la acción de habeas data en los siguientes casos. Primero, cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que consten en entidades públicas o estén en poder de personas naturales o jurídicas privadas. Segundo, cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos. Tercero, cuando se da un uso de la información personal que viole un derecho constitucional sin autorización expresa, salvo cuando exista orden de jueza o juez competente. En el ámbito de protección se encuentra en el artículo 50 de la LOT, que establecen 3 numerales en los que se fundamenta la interposición de una demanda de habeas data. Primero, cuando se solicita el acceso a nuestra información, pues que repose en un banco de datos, por ejemplo, cuando deseamos acceder a nuestro historial médico y se nos otorga ante esta situación, pues debemos interponer la acción de habeas data. Segundo, cuando se solicita que se rectifique o corrija información errónea sobre nuestros datos personales y de nuestros bienes y es negado. Ante este evento indeseado, también se procede la acción de habeas data. Y tercero, cuando nuestra información personal es utilizada sin nuestro consentimiento expreso. Por ejemplo, el caso de una persona que descubre que una empresa de telecomunicaciones está utilizando sus datos personales para enviarle publicidad no deseada sin su consentimiento. Características. El habeas data es una garantía de relevancia, puesto que ahora con la evolución de la tecnología se puede que vulnere los derechos personales. Sin embargo, todos tenemos el derecho de conocer el origen, el destino y la finalidad por la cual nuestra información pudo haber sido requerida. Lo que puede interponer cualquier persona natural o jurídica por sí mismo o mediante interpuesta persona como su representante legal o su procurador judicial. Puede interponerse contra entidad pública o privada. Es una garantía que nace con el avance de la tecnología y bases de datos. Derechos protegidos. La intimidad personal y familiar. El derecho a la honra y al buen nombre. Derecho a la información, derecho a la identidad, derecho a la libertad sexual y reproductiva. Etapas del proceso. Inicia con la presentación de la demanda. Realiza el sorteo del juez. Procede a calificar la demanda dentro de las 24 horas siguientes a su presentación. Se solicita la citación y contestación a la demanda por parte de la entidad demandada. Se convoca inmediatamente a una audiencia pública y en cualquier momento del proceso se podrá solicitar la práctica de las pruebas. Resolución. Culminando con la sentencia o resolución de forma oral dentro de la misma audiencia y en caso de constatarse la vulneración de derechos, este deberá declararla, además de ordenar la reparación material e inmaterial y especificar las obligaciones a la que está supeditada la identidad pública o privada. Deberá ser notificada por escrito dentro de las 48 horas siguientes a la finalización de la audiencia. La audiencia terminará solo cuando la jueza o juez se forme criterio sobre la violación de los derechos y dará sentencia en forma verbal en la misma audiencia, expresando exclusivamente su decisión sobre el caso. La jueza o juez, si lo creyere necesario para la práctica de pruebas, podrá suspender la audiencia y señalar una nueva fecha y hora para continuar. Además, el proceso podrá culminar por allanamiento del documento a todas las
pretensiones del accionante y por desistimiento de la parte actora de la demanda de la habeas data. Apelación. Las sentencias de habeas data de primera instancia son apelables ante la Corte Provincial de Justicia, que de haber varias salas se lo realizará mediante sorteo. Las partes pueden apelar dentro de la misma audiencia o hasta 3 días hábiles después de haber sido notificada por escrito la sentencia. La Corte Provincial resolverá en el término de 8 días o, de ser necesario, convocará a una audiencia y prueba que realizarán dentro del término de 8 días siguientes. La apelación de la sentencia de habeas data o suspende su ejecución siempre y cuando el apelante sea la entidad accionada. Lo antes establecido se encuentra en el artículo 24. Cosas juzgadas. Todas las sentencias ejecutoriadas de las garantías jurisdiccionales serán remitidas en el término de 3 días, contados a partir de su ejecutoría a la Corte Constitucional, para su conocimiento y eventual revisión. Lo que se pretende es darle el tiempo de procedimiento sumario por este motivo igualmente aplicable de la acción de habeas data. Gracias. También tenemos la sentencia de acción de habeas data. Como número de juicio tenemos el 0725-2022-01876. Garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales que sigue la señora Mercedes Candelaria Jaramillo Guerrero en contra del director general del Registro Civil, identificación y cedulación del ingeniero Luis Fernando Alviar Ortiz, director del Registro Civil, identificación y cedulación. Ingeniera Irina Figueroa Sánchez, la doctora Jenny Elizabeth Córdoba, el doctor Álvaro Gabriel Alfonso Reyes y la doctora Helen Maldonado Albarracín, quien interviene en calidad de jueces ponente con la finalidad de conceder y resolver el recurso de apelación deducido por la parte accionada respecto de las sentencias dictadas en acción de habeas data. En primer lugar, la señora Mercedes Candelaria Jaramillo Guerrero, portadora de cédula de ciudadanía número 0700025265, consiguió por parte del Registro Civil la emisión de su documento de identidad, en el cual, a lo largo de su vida en el apartamento destinado para establecer los apellidos y nombre de su progenitora, siempre ha constado el nombre de la señora Julia Mercedes Guerrero Sarmiento. Resulta que el caduco de su cédula, y al acercarse a realizar la renovación, compareció ante los funcionarios correspondientes en el registro civil, identificación y cedulación en la ciudad de Machala el 21 de junio del 2022, obteniendo como respuesta que no era posible extender el documento requerido indicado por la señora Julia Guerrero Sarmiento, que era su madre, debido a que tras revisar la partida de inscripción de nacimiento, la compareciente del 6 de febrero de 1939, en el apartado destinados a los datos de la madre, constaba como madre desconocida y en el segundo apellido como el ilegítimo, por lo que se negaron a rectificar el error. La parte accionante interpuso el habeas data, que es una garantía para proteger datos personales y que lo fundamental para ejercer esta acción es el derecho que tiene la persona para acceder a los datos personales, actualizar y rectificar o eliminar o anular datos que fueran erróneos. En virtud del análisis expuesto, este tribunal consideró que la pertenencia del accionante se encuentra dentro del objeto, naturaleza y ámbito de la acción constitucional de la habeas data, por lo que se concluye que es preciso confirmar la decisión de la jueza de instancia de declarar procedente la misma, pero en los términos de la sentencia. Esa ha sido la intervención del grupo número 5. Muchas gracias.